Estadística descriptiva. Medidas de posición. Las medidas de posición responden a la pregunta ¿dónde está cierto valor? En el caso de nuestros datos de COVID y edad, a lo mejor a ustedes les interesa dónde estoy en esos datos, en esa distribución de datos en donde me encuentro. Si por ejemplo, yo tengo 20 años, quiero saber el porcentaje de personas fallecidas por COVID en México que eran más jóvenes que yo, y con eso puedo saber las que son más viejas. Y el porcentaje de personas que estudian la licenciatura, que sería otro conjunto de datos, que son más jóvenes que yo. Entonces, a lo mejor en el caso del COVID está por abajo, el más pequeño fue de 4 años, el más grande de 85, estás aquí y hay cuánto porcentaje queda a la izquierda. O en el caso de licenciatura, pues estás ya casi al final y queda un porcentaje de personas mayores en la licenciatura más grandes que tú. Entonces tenemos medidas de posición relativa. ¿Dónde está mi observación respecto a los demás? ¿Qué porcentaje deja a la izquierda y a la derecha esta observación? Eso se calcula o se sabe con los percentiles y los cuantiles. El percentil es un valor de la variable que deja cierto porcentaje de los datos por debajo de él. Por ejemplo, si 20 años representa el 17 percentil, quiere decir que el 17% de los valores están por debajo de 20 años, entre 4 y 20, y el 83% está por encima. El cuantil es lo mismo que el percentil, simplemente no se pone como porcentaje, se pone como decimales, con una proporción de 0.8. Entonces, 20 años representa el 0.17 cuantil. Esos son los percentiles y los cuantiles y se puede calcular para cualquier valor de la variable. Hay 3 percentiles importantes y junto con el valor mínimo y el valor máximo tenemos 5 números que nos hacen el resumen de los 5 números. Primero tenemos la mediana, que sería el cuantil 0.5 o el percentil 50, que parte los datos a la mitad. La mitad de los datos están por encima y la mitad por debajo. Y luego tenemos cuartiles. El primer cuartil, que es el percentil 25% o el cuantil 0.25, que deja el 25 de los datos a su izquierda y el 75 a la derecha. Y luego tenemos el cuartil, el tercer cuartil o cuartil superior, que es el 0.75 cuantil, el dato que deja o el valor de la variable que deja el 75% de los datos a su izquierda. Estas 5 números parten los datos en 4 y cada parte de esos tiene el 25% de los datos. Entonces tenemos valor mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, valor máximo. Se le llaman cuartiles precisamente porque parten en 4 o en cuartos a los datos. Ya que se calcularon los cuartiles, se puede calcular la distancia intercuartil, que es el tercer cuartil menos el primer cuartil. Este rango de valores tiene el 50% de los datos del medio. Y es una medida de dispersión. Si esta es pequeña, si la distancia intercuartil es pequeña, hay menos dispersión que si es más amplia. Para ver a la distancia intercuartil como una medida de dispersión se tiene que comparar con la amplitud. Si el rango donde está el 50% de los valores en medio es muy grande respecto a la amplitud, como ocurre arriba, entonces hay mayor dispersión. Si, por ejemplo, en el diagrama de abajo, el rango de los intercuartiles representa solamente el 42% del rango total, entonces los datos están más concentrados. Entonces, la distancia intercuartil comparada respecto a la amplitud nos dice qué tan dispersos están los datos. ¿Cómo se calculan los percentiles y los cuantiles en un set de datos? Bueno, ya calculamos uno que es la mediana.
para calcular la mediana lo que hicimos fue acomodar los valores del menor al mayor y después buscamos el valor que estuviera en la posición n más 1 por punto 5. Ese punto 5 porque es el que deja la mitad de los datos a la izquierda. Para los otros cuantiles, el primer cuartil, en lugar de multiplicar por punto 5, multiplicamos por punto 25, para el tercero por punto 75 y para cualquier percentil que queramos, multiplicamos por su correspondiente decimal. Por ejemplo, en este conjunto de 25 datos, sabemos que la mediana está en la posición 26 por punto 5 en la 13, en este caso sería 41. La mitad de los datos es menor a 41 y la mitad es mayor a 41. Para calcular, por ejemplo, el percentil 67, multiplicamos n más 1 por 67 y nos da 17.4. Aquí tenemos dos opciones. La primera es redondear ese valor, o sea, punto 4 se redondea a 17 y buscamos la posición 17, que en este caso es 52. 52 representa el 60.67 cuantil, es decir, el 67% de las observaciones es menor a ese valor. Otra opción es buscar el punto intermedio entre 17 y 18, el punto donde es exactamente 17.4. Esta forma de calcularlo se va a enviar una explicación al grupo de Google Classroom. Entonces vamos a ver las medidas de posición relativa de nuestra muestra de edad y COVID. Tenemos una n de 50, nuestra mediana ya la habíamos calculado cuando vimos tendencia central, es en la posición 25.5, que es entre 58 y 59. Luego, el primer cuartil estaría en 51 por punto 25, que es la posición 17.75, entre la posición 12 y la posición 13. 51 y 52 exactamente cae en el 51.75. Y el tercer cuartil es el 66, está entre la posición 38 y 39, pero los dos valores son 66, entonces el punto intermedio pues es 66. Para ver cómo se calculó el cuantil 1, revisen el material enviado al grupo de Classroom y después regresen a ver estos datos, cómo se obtuvo ese primer cuartil. Bueno, lo importante de este video es qué nos dicen las medidas de posición central, para qué nos sirven, cómo interpreto un valor de un percentil, cuáles son los tres importantes y cómo en eso se forma el resumen de los 5 números y para qué nos sirve la distancia intercuartil. Fíjense, no es relevante o no es lo más importante que aprendan a calcular estos números. Estos números se los voy a dar en un paquete estadístico. Lo importante es que sepan cómo interpretarlo y qué es lo que nos puede decir.